Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Carrera, especialista en soluciones mineras, y junto a Giovanni Pamparana, geocientista, queremos presentarle el siguiente trabajo titulado Mine to Mill Real Time or Tracking with MineSense. Para partir con la presentación, vamos a ver la agenda. La agenda consta de 4 puntos. El primero es una breve descripción de MineSense y las soluciones que tiene esta compañía actualmente en la industria minera. El segundo punto es, vamos a evaluar lo que es la reconciliación entre la mina y el molino, los casos actuales y cómo esto se vería beneficiado con el uso de MineSense. El tercer punto es un caso de estudio donde vamos a analizar resultados, discusiones y metodologías. Y finalmente vamos a terminar con unas conclusiones observadas de todo este análisis. Primero que todo, vamos a describir brevemente lo que es MineSense. Y MineSense es una compañía canadiense ubicada en Vancouver, British Columbia, pionera en soluciones digitales para la minería. Estas soluciones tienen como base dos sistemas. Uno que es ShovelSense, el que estamos viendo a continuación en esta imagen. ShovelSense consta de cabezas sensoras que permite, a través de la utilización de fluorescencia de rayos X o XRF, obtener una ley promedio por cada baldada. Eso nos posibilita ver cosas como lo que tenemos acá a mano derecha, que es una dispersión, ¿cierto?, de puntos. Cada uno de estos puntos corresponde a una ley por balde y nos da ciertas luces de las tendencias que puede tener el mineral que está siendo extraído de cada frente. Por otro lado, BeltSense es el mismo sistema o la misma cabeza sensora que se utiliza en las correas transportadoras. Estas correas también posibilitan la obtención de datos cada minuto que se pueden ver como los que están acá a mano derecha. Acá también vemos esta variabilidad de las leyes. Para el caso de esta correa podemos ver dos elementos, uno que es el hierro, otro que es el cobre. Se pueden trabajar de manera separada o de manera conjunta como razones. Dicho eso, es que para esta presentación vamos a hablar de la integración de estas dos fuentes de información o nuevos datos, un nuevo dataset que tiene o que cuenta la industria minera. ¿Qué es ShovelSense? Ya para poder explicar un poco más en detalle, ShovelSense es una solución única en el mercado, la cual consta, como mencionaba, de estas cabezas sensoras que se ubican en la parte superior de la pala o del balde de la pala, en la ceja específicamente, donde lo que hace es, a medida que va extrayendo el material, este material va llenando el balde y va rodando estas partículas o rocas, se activa el sensor de XRF y permite obtener un espectro que posteriormente se analiza para poder obtener una ley. Ya yendo un poco más en el detalle, estas cabezas sensoras cuentan con tres elementos. Uno que es el emisor de rayos X, un detector de rayos X y un láser. Estos tres elementos en conjunto permiten obtener espectros, 10 espectros por cada segundo en cada cabeza sensora, y eso al mismo tiempo después permite generar un promedio para el balde completo. Este es un video explicativo de cómo funciona el sistema. Podemos ver ahí que la pala se va llenando, el sistema está instalado, los láser comienzan a funcionar. El láser, una vez que comienza o detecta el material, permite que el XRF también empiece a trabajar. Eso hace que se obtenga un espectro. Posteriormente se procesa todo en la pala para obtener una ley como se observa ahí. Esta ley es por baldada y con una integración al sistema de flota permite generar un promedio por camión.
Esta es la tecnología que ShovelSense está actualmente implementando en varias mineras. El mine to mill y la reconciliación, actualmente las minas de la manera en que trabajan, ¿cierto? Es mediante modelos de largo plazo, que son por medio de pozos de sondajes, de exploración o de recursos, como se observa acá. Eso da cierta definición de cómo es el depósito, cómo se ubican estas leyes espacialmente. Ya después, en una siguiente etapa, comienza lo que es el modelo de corto plazo, donde los pozos de tronadura tienen un rol muy importante, dado que debido a la densidad de información que se obtiene en estas mallas, permite tener un poco más de certeza de dónde está el mineral, para posteriormente generar esta tronadura, mezclarse todo este material y empezar a minar este material y enviar a distintos destinos que pueden ser los stock, el botadero o la planta directamente. En este caso, se obtiene una ley o se cree que se tiene, perdón, una ley estimada en base a estos modelos. Sin embargo, no existe mucha certeza. Actualmente con la tecnología de MineSense, es decir, con el equipo de ShovelSense en las palas, podríamos obtener cada ley por camión cargado que pueda posteriormente ser reenviado o reruteado al mejor destino en base a estas leyes que tiene cada uno de estos camiones. Es decir, hay una definición o una resolución mucho mayor en ese sentido. Y posteriormente también obtenemos una ley en las correas. Obtener tanto las leyes en el minuto de la extracción y posteriormente aguas abajo, eso posibilita la opción de correlacionar esta información y empezar a también analizar otro tipo de variables que pueden ser distintas a las leyes. Un poco también, ya visto con más detalle, cómo funciona esta reconciliación de la mina a la planta o al molino. Es un poco lo que mencionaba, ¿cierto? Están los sondajes de recursos que están espaciados cada 30 metros, se obtiene una idea de cómo es el depósito o cómo es la mineralización. Después vienen los pozos de tronadura, que también permite mejorar un poco la resolución de este sistema. Estos pozos están cada 7 metros aproximadamente y también es pre-tronadura. Tenemos este nuevo set de datos que corresponde a ShovelSense, que es cada 2 metros aproximadamente se origina una baldada y esta información es post-tronadura, por lo cual las leyes se miden de manera in situ y permiten ver el desplazamiento realmente. Esto apunta a qué? A lo que busca generalmente la industria, ¿cierto? Mayor detalle, menos riesgo y también mucha más certeza con lo que estamos alimentando a la planta. Ya el segundo punto acá enfocado más bien en el molino es lo que mencionaba, la información de ShovelSense. Esta información lo que genera principalmente son estas tendencias, ¿cierto? Que pueden ser por minuto, también puede llevarse a una escala de media hora. Sin embargo, esta información por separado, como mencionaba recién, la verdad es que no tiene no tiene tanta, no es tan potente como cuando la podemos unir. Y para eso mi colega Giovanni va a mostrarles a continuación el siguiente ejemplo. Bueno, a continuación vamos a presentar un caso de estudio en donde vamos a mostrar cómo las tecnologías de ShovelSense y BeltSense se pueden integrar para poder obtener mejor información y obviamente mejorar el desempeño de la operación en general. Si nosotros tenemos, en un primer caso, nosotros tenemos nuestras palas y, por ejemplo, cargadores frontales equipados con ShovelSense, nosotros vamos a tener un rastreo completo de la mina, de qué estamos extrayendo
y qué estamos enviando, por ejemplo, a la planta. Entonces, en este caso, tendríamos la información del tonelaje, tendríamos la información de leyes, y esto nos podría dar mayor información aún, porque este mismo tonelaje va a ser el que después se va a procesar, por ejemplo, en el molino SAC y que va a ser flotado en un futuro. Entonces, nosotros tenemos nuestras 4 palas, por ejemplo, y nuestro cargador frontal alimentando al chancador primario. Este chancador va a procesar el material hasta que va a llegar a un nuevo punto. Después del chancado, nosotros podemos instalar una correa, un sensor BeltSense. En este caso, estos sensores van a rastrear y van a mapear todo el mineral que está pasando por la correa y va a obtener la misma información que tenemos de ShovelSense, es decir, las leyes elementales, por ejemplo, cobre o hierro, pero a la vez nosotros podemos obtener un poco más de información, ya que estamos en un periodo en que en que la distancia entre el sensor de XRF y la roca es mucho menos variable que en ShovelSense. Entonces, esa información extra, que la voy a explicar ahora en un minuto, nos puede servir mucho más para integrarlo al sistema de control y poder mejorar así la operación. Entonces, por un lado tenemos los estimados de ShovelSense que va a entregar, por ejemplo, leyes cada hora de cobre o hierro en los camiones que van a llegar al chancado. Nosotros podemos agarrar esas leyes, las podemos, por ejemplo, mejorar, las podemos suavizar y comparar, por ejemplo, con el OSA, que sería el medidor en línea de leyes en la flotación. Que nosotros nos encontramos de que existe una correlación. Nosotros podemos ver de que las leyes que estamos enviando de ShovelSense sí las podemos rastrear efectivamente más allá. Por lo tanto, si BeltSense está entre medio, nosotros también podríamos rastrear la información desde ShovelSense hasta BeltSense y de BeltSense hasta el OSA. A la vez, nosotros ocupamos el estimado de los pozos de tronadura en los cuales se mide la ley, y esos pozos de tronadura nos van a dar una idea también, como explicaba Miguel, a una menor resolución que ShovelSense, de cuál podría ser la ley del material que nosotros estamos enviando. Después de esto, nosotros tenemos, en la planta tenemos distintos tipos de sensores. Por ejemplo, tenemos pesómetros en donde podemos obtener las toneladas y compararlas con las toneladas que nosotros estamos midiendo en ShovelSense. Está el OSA que va a medir las leyes para su comparación, y a la vez el BeltSense, el cual va a servir como un punto intermedio en donde podríamos ya sea calibrar ShovelSense, por ejemplo, o comparar y tener información antes de que va a ser alimentado a los molinos y a la flotación. Entonces, volviendo al ejemplo de ShovelSense y con el medidor en línea de leyes en la explotación. Acá podemos ver un ejemplo concreto de cómo es la correlación entre los pozos de tronadura, ShovelSense y el OSA. Y como pueden ver, se sigue la misma tendencia. Es decir, nosotros estamos pudiendo obtener podríamos predecir las leyes que se van a alimentar a la flotación a nivel de las palas. Y como pueden ver, la correlación entre la ley que nosotros medimos con ShovelSense comparado con la ley que se podría medir, por ejemplo, con los pozos de tronadura, es mucho mayor. Hablando de un coeficiente de determinación de 0.69 versus 0.56, si hablamos de una correlación de Spearman. A la vez, las leyes son bastante parejas. Si se fijan, la ley de ShovelSense es muy parecida a la ley de OSA, comparado a la ley de Black Hole, que es mucho más chica. Si nosotros vemos por ejemplo, otro periodo de tiempo, pueden ver de que aquí ocurre algo muy especial. Por ejemplo, acá nosotros estamos alimentando con el cargador frontal, estamos alimentando desde los stockpiles. Como pueden ver, la ley que nosotros pensábamos que teníamos en el stockpile es mucho menor a la ley que nosotros estamos midiendo con ShovelSense. Es decir, que nosotros, gracias a
sensores y a la medición con mucho mayor resolución, podemos obtener una mayor certeza de qué estamos alimentando la planta comparado a con solo o utilizar los resultados de Black-Scholes y resultados históricos de qué podrías estar en ese stockpile. A la vez, como pueden ver, el material usualmente es mucho más homogéneo en el stockpile, se mezcla mucho más. Entonces nosotros podemos esperar un material con menos variación que en el Shovel Sense. Entonces nosotros si tomamos una ley del stockpile, lo más probable es que vamos a tener una ley mucho más pareja y mucho menos certera, con mucho menos variabilidad. ¿Qué nos indica eso? Es que esa variabilidad no la vamos a poder capturar para poder actuar frente a ella y optimizar de mejor manera la operación que viene, que sería la molienda y la flotación. Lo que yo conversaba en este minuto es que nosotros tenemos distintas franjas de tiempo en donde el material es extraído de la mina, va a pasar ya sea a los stockpiles, a los botaderos o a los chancadores, a la planta, y este material va a ser procesado, va a ser mezclado, y va a avanzar. Y entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, comparar el material desde el pit hasta, por ejemplo, hasta los chancadores, nosotros podemos esperar que se va a demorar unos 30 minutos en llegar ahí, o incluso si pensamos hasta el molino de bolas y el sax, podrían ser una hora, 3 horas, hasta 5 horas podría ser, dependiendo de todo el mezclamiento que está ocurriendo en la planta, dependiendo de la carga circulante que existe en ese minuto. Entonces, esto dificulta el poder reconciliar las leyes que nosotros tenemos en la frente de extracción por ejemplo, lo que se va a alimentar al molino SAC, ya que el molino SAC, como saben, es posible controlarlo con un sistema de control alimentado, por ejemplo, de las leyes de hierro, que tendrían una gran influencia, pero también BeltSense tiene la gracia de que es capaz de capturar una imagen, se podría decir como capturar el ADN de la roca. Este ADN de la roca nosotros lo podemos traducir en varios proxies, por ejemplo, determinar la densidad del material, determinar la dureza e incluso determinar, por ejemplo, la clasificación del tipo de mena o el consumo específico de energía que va a tener el molino SAC con respecto al material que se está alimentando. Entonces, esto nos permite incorporar todo, englobar todo, tener las leyes de antes, confirmar que va a llegar al molino con BeltSense y tener una optimización del proceso de manera proactiva. Nosotros ya vamos a ver qué viene, confirmamos las leyes con BeltSense y actuamos antes de que lleguen a la planta, cosa de poder optimizar todo, no después de que entró y vimos la respuesta, sino que podemos preparar antes el sistema para reaccionar de manera con tiempo al final frente a los cambios y variabilidades que nosotros vamos a vernos enfrentados. Entonces, como conclusión, el ShovelSense nos permite tener una ley de cobre, por ejemplo, y una ley de hierro. A la vez nos permite obtener otras leyes elementales dependiendo de la mina, y tienen una gran correlación y poco error, al final de cuentas, con el OSI, que serían las leyes medidas en flotación. A pesar de que tenemos una gran distancia y un gran mezclamiento entre medio, se pueden correlacionar y nosotros lo podemos predecir. Al mismo tiempo, tiene mejor estimación de las leyes que si nosotros nos enfocamos solo en los pozos de dronadura. Que al final, nosotros vamos a estar actuando sobre el plan minero. Este plan minero nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos en la mina, pero a una gran resolución, a una resolución pequeña que
nosotros podríamos implementar y mejorar de gran manera con la tecnología de ShovelSense. Como hablaba Miguel, pasar de 30 metros a 7 metros hasta 2 metros que podemos obtener con ShovelSense. Entonces nosotros estamos reduciendo el error, estamos capturando toda la variabilidad y estamos pudiendo clasificar de mejor manera la roca y de esa manera también mejorar la reconciliación. ¿Cómo? Mejorar la eficiencia del proceso minero, en donde nosotros podemos segregar y al final definir qué es lo que es realmente la mena y qué es lo que realmente es lastre para poder determinar y mejorar las leyes que van hacia la planta, pero a la vez podemos y mejorar la estimación de las leyes que va a llegar para poder actuar de manera fortuita y pronta a toda la variabilidad y el cambio de leyes y cosa de poder acondicionar la planta antes de que llegue este material. Y de esa manera podemos mejorar y optimizar la operación, lo cual se traduce al final de cuentas en mejores recuperaciones, mejores leyes, lo cual se traduce en un gran beneficio económico. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación. Cualquier duda, consulta, no duden en acercarse a nosotros, ya sea a Miguel o a mí, y estamos más que dispuestos y más que contentos de ayudarlos y conversar con ustedes. Muchas gracias.